Ahora quiero empezar con una pregunta. ¿Para qué nos ha dado Dios su palabra? Ana Wendy, ¿para qué Dios nos ha dado su palabra? Para dejarnos unas instrucciones y una guía para saber, para poder conocerlo más y de su palabra. Amén. La única manera de poder conocer quién es Dios es por medio de su palabra. Amén. La naturaleza testifica de que ¿qué? Que hay un Dios. Amén. Pero la naturaleza no nos habla detalles de los planes, de los propósitos, de la voluntad de ese Dios que lo creó todo. Amén. Donde único en este mundo, donde único podemos ir para conocer los detalles y conocer el carácter del Dios que lo creó todo, es solo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Ahora, otra pregunta. ¿Qué clase de relación quiere Dios con sus hijos? Manasara, ¿qué tú crees? Una relación íntima. ¿Íntima? Margarín. Yo diría que Dios quiere una relación como de padre a hijo. Amén, amén. De esta manera. Podemos entonces nosotros tener esa relación íntima y personal y de padre a hijo, esa relación cercana con el Dios de los cielos, si no nos metemos en su palabra. Entonces yo quiero que la iglesia vea la importancia de la palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra, más conocemos quién es Dios. Amén. Amén. Y mientras más conocemos a Dios, más somos transformados a su imagen. El problema que estamos teniendo hoy día es que muchas personas, muchos cristianos, no les gusta meterse en la palabra. Y por ende, ¿cómo es su relación con Dios? Un cristiano que nunca se mete en la palabra, ¿cómo podemos describir su relación con Dios? Es importante, amados, entender esto. Y el por qué yo siempre estoy recalcando lo mismo. Tenemos que meternos en la palabra, tenemos que meternos en la palabra. ¿Por qué? Porque es ahí donde conocemos más y más a Dios. Ahora, la Biblia habla del cristiano como que la vida espiritual del cristiano, la Biblia lo describe en fases, ¿verdad? Y la primera fase es la fase de infante espiritual, ¿verdad? Infante espiritual. Un bebé, ahí tenemos un bebé, allí tenemos otro, ¿verdad? Quizás no entiende los detalles personal de su mamá o de su papá, ¿verdad? Pero quizás puede oír su voz y saber que ese es su papá y su mamá. Sí, lo conoce por la esencia de voz, de vista, pero no te conoce tu carácter, no te conoce íntimamente, personalmente, no te conoce lo que quiere, lo que te gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? Pues así mismo, amados, es cuando el cristiano viene a Cristo, ¿verdad? Conocemos a Dios, pero de una manera como un infante conoce a su padre. Ahora, el momento que venimos a Cristo, lo conocemos, ahora entramos en un proceso donde estamos conociendo a Dios y hay que crecer. Amén. El cristiano tiene que crecer espiritualmente, pero ¿cómo crece? Con la palabra. ¿Por qué crece en la palabra? ¿Por qué en la palabra? Porque la palabra nos enseña más de Dios. Amén. Y vemos el círculo. Mientras más conocemos la palabra, más crecemos en nuestra vida espiritual, más crecemos en nuestro conocimiento de Dios, más nos acercamos a Dios. Entonces, un cristiano que no le guste o que neglects, que ignore, amén, la palabra de Dios, descuide, amén, la palabra de Dios, pues es imposible que crezca. Y por eso, amados, yo creo que hoy día en las iglesias tenemos cristianos estancados
en la primera fase de infante espiritual. Amén. Porque es necesario meternos a la palabra para nuestro crecimiento. Ok. Dios incomprensible. Vamos a ver lo que significa esto. En la teología bíblica, cuando hablamos de la incomprensibilidad de Dios, no se está diciendo que a Dios no se puede comprender. ¿Ok? Quiero que entendamos eso. Cada vez que hablamos en la teología bíblica, cada vez que hablamos sobre la incomprensibilidad de Dios, no estamos diciendo que Dios no se puede comprender, sino que nuestro conocimiento de Dios siempre será limitado. Amén. Siempre será limitado. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo llegaremos a conocer a Dios por completo? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuándo llegaremos a conocer a Dios por completo? ¿En el cielo? Yo digo que nunca. Nunca. Nos pasaremos la eternidad conociendo al Dios que es eterno. Amén. Y por ende, si nos pasaremos la eternidad en el cielo conociendo a Dios, entonces, ¿cómo es posible que hay personas aquí en la tierra que dicen que sientan que ya no tienen que meterse en la palabra porque ya conocen a Dios? Que lo que conocen es suficiente, que ya están satisfechos, que le basta con lo que conocen de Dios. ¿Cuándo? Aquí tengo una pregunta. ¿Podemos poner un océano en un vaso de 8 onzas? Jamás. Pues nosotros somos el vaso de 8 onzas y Dios es el océano, que jamás podremos llenar ese vaso del conocimiento de Dios. Pero yo quiero que busquemos nuestras Biblias en Isaías 55. Porque en Isaías 55 encontramos una invitación de parte de Dios. Dios está invitando al pueblo a que lo conozca. ¿Okay? Dios quiere que su pueblo lo conozca. Y en Isaías 55 encontramos esa invitación que Dios le hace. Okay. Todos los sedientos, esto es un anuncio. Todos los sedientos, venid a las aguas. Siga. Y los que no tienen dinero, venid y comprad. Y los que no tienen dinero, venid y comprad. Vengan todos. Siga. Y comer, venid y comprad sin dinero. Venir y comprar sin dinero. La invitación, vengan. Siga. Vino y leche. Vengan, yo tengo vino y leche, tengo cosas buenas. Vengan todos. Los sedientos, los que estén hambrientos, vengan. Siga. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Otra invitación. Oídme, vengan, yo tengo alimento, yo tengo sustento. Vengan, una invitación. Siga. Dice, deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Otra invitación. Inclinen su oído y vengan a mí. Otra invitación de parte de Dios. Siga. Isaías 55 empieza Dios haciendo una invitación. Vengan todos. Vengan los sedientos. Vengan los hambrientos. Yo tengo algo bueno. Yo tengo sustento. Vengan todos. Vengan. Una invitación de parte de Dios. Pero mire lo que dice ahora en el verso 8. Dios hace la invitación, extiende la invitación. Vengan todos. Ahora mira el verso 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, en medio de esta invitación que Dios está haciendo, encontramos el verso 8. ¿Qué está diciendo Dios en medio de la invitación de conocerlo? Él extiende la invitación. Vengan, yo quiero que todo el mundo me conozca.
Pero en medio de esa invitación encontramos el verso 8. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? That you will never know him completely. Exactamente. Que nunca podremos conocerlo por completo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. A veces en nuestra journey, en nuestra travesía de conocer a Dios, queremos ponerlo a Dios en una caja y creer que Dios tiene que hacer todo lo que nosotros pensamos, que de la forma que nosotros pensamos que Dios lo debe hacer, que Dios debe permitir así, que Dios debe actuar así. Pero amados, Dios mismo dice, mire, hay una invitación, yo quiero que me conozcan, pero yo quiero que entiendan que mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Yo quiero que me conozcan, pero no me van a poder conocer por completo. Van a tener un conocimiento que es limitado. Entonces tenemos que preguntar, si los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, entonces, ¿cómo podemos entender algo de Dios? Esa es la pregunta. Y esa es una pregunta que ha sido debatida entre teólogos. Porque muchos dicen que Dios es demasiado grande, demasiado alto, que el ser humano, es imposible que el ser humano pueda conocer algo de Dios. Porque si Dios nos habla, el ser humano no va a poder entender. Pero para que Dios pueda comunicarse en una manera entendible para nosotros, Él tiene que dirigirse a nosotros, a nuestro nivel, como que si le estuviéramos hablando a un niño. ¿Ok? Dios se comunica a través de sus profetas, a través de sus hombres, inspirados por el Espíritu Santo, para comunicarse a la humanidad. Y Dios se comunica a la humanidad de una manera que la humanidad pueda entender. ¿Ok? Como dije, es como bajarse uno y hablarle a un niño. A un niño, yo no puedo coger a Adriel y explicarle teología sistemática, ¿verdad? Porque me va a sonreír y se va a quedar así mirándome y no va a entender nada. Amén. Pero yo puedo bajarme a nivel de él y hablarle de una manera que él sepa que lo que yo estoy diciendo es algo agradable. Pues así mismo Dios hace. Ahora, en la teología sistemática tenemos algo llamado, y me excusan, antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Ok? Antro deriva de humanidad. Morfología significa manera o forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa antropomorfismo? Antropomorfismo, ¿qué significa? Alessandra. Manera o forma. Así mismo, manera o forma de la humanidad. ¿Ok? Es la forma humana o la manera humana. Eso es lo que significa antropomorfismo. La forma humana o la manera humana. Yo dejamos el Jeep apagado por un día. ¿De acuerdo? Y Alexandra me dice, bueno, había que darle un descanso al Jeep. ¿Sería que el Jeep estaba cansado? ¿Qué quería ella decir con eso? Cuando dijo, por lo menos el Jeep tiene un descanso, un día de descanso. ¿Qué quería decir ella con eso? Que la había usado mucho, tal vez. Que la había usado mucho. ¿Qué más? Quizás estaba sobrecargado, ¿verdad? Pero ella no está diciendo que el Jeep estaba cansado, ¿verdad?
que Jeep necesitaba descansar, que Jeep necesitaba un sueño, ¿verdad? Eso no era lo que estaba diciendo. Pero cuando ella me dijo eso, yo entendí lo que ella quería decir, ¿verdad? Ahora, en la misma manera, Dios usa lenguaje de antropomorfo para dirigirse al ser humano, para que el ser humano pueda entender verdades sobre Dios. ¿Okay? Y lenguaje de antropomorfismo lo encontramos en toda la Biblia, por toda la Biblia. Isaías 66:1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Ahora, Dios está usando lenguaje antropomórfico para que podamos entender una verdad sobre Él. ¿Qué está diciendo Dios con ese verso? Está diciendo que Dios se sienta en el cielo y pone los pies en la tierra. ¿Será eso lo que Dios está diciendo? ¿Qué verdad, Manalupe, Dios nos está revelando cuando Él dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? ¿Qué verdad está Dios revelando ahí? Porque sabemos que no puede decir que Dios se sienta en el cielo y pone sus pies sobre la tierra. Eso no es, ¿verdad? Entonces, ¿qué verdad está Dios revelándonos en Isaías 66:1? Su grandeza, que Él vive en el cielo y que también la tierra, como Él la formó, Él la hizo. Dios está revelando su grandeza, ¿verdad? Está hablando para que nosotros podamos entender la grandeza de Dios. Dios usa lenguaje, ¿qué? Antropomórfico. ¿Okay? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Okay? Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Mas sin embargo, la Biblia habla de los ojos de Dios. ¿Ok? ¿Necesita Dios ojos físicos para poder ver? No. Dios es espíritu. Pero cuando la Biblia habla de los ojos, cuando dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, ¿qué está diciéndonos ahí? Que todo lo ve. Amén. Lenguaje antropomórfico. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos podamos entender algo de Dios. Dios es espíritu, mas sin embargo, la Biblia habla de la mano fuerte de Dios. ¿Significa que Dios tiene una mano que es más fuerte que la otra? Entonces, ¿qué verdad está Dios revelándonos ahí? ¿Ah? Su poder. Poder, que Dios es un Dios de poder. Amén. ¿Significa que Dios tiene una mano física? No, porque Dios es espíritu. Y Dios no necesita manos físicas para mover algo aquí, para traerme aquí, para traernos a nosotros a Florida. Dios no necesita manos físicas. ¿Okay? El punto es, amados, que Dios usa lenguaje antropomórfico para que nosotros como seres humanos podamos entender ciertas verdades de Él, su omnisciencia, su omnipotencia, amén, su omnipresencia. La iglesia ha tenido históricamente que ser muy cuidadosa en cuanto a la descripción de Dios. ¿Okay? Históricamente la iglesia ha tenido que ser muy cuidadosa. Ahora, hay tres términos que quiero que sepan. Número uno, via negotionis. Describe lo que Dios no es. Describe lo que Dios no es. Dios no es finito, significa que Dios es ¿qué? Infinito. Amén. Dios no cambia, significa que ¿qué? Que Dios es inmutable.
Amén. Eso es via negationis, un término que la iglesia históricamente ha usado para describir a Dios. También está el segundo término, via eminentiae. ¿Okay? Describe conceptos humanos al último grado, que describe omnipotencia y omnisciencia y omnipresencia. Amén. Estos términos son, por ejemplo, cuando dice los ojos de Dios están en todo lugar, está refiriéndose a la omnipresencia de Dios. Y ese término es via eminencia, ¿verdad? Un término que la iglesia históricamente ha usado para describir a Dios. Número 3 es via affirmationis. Describe declaraciones específicas sobre el carácter de Dios. Dios es santo. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es grande, ¿verdad? Eso es, Dios es amor. Amén. Vía affirmationis, de afirmación. Vía de afirmación, que son términos que la iglesia históricamente ha usado para describir a Dios. Amén. Can you go back to via eminente? Vía eminencia, ajá. So that is the essence of it, or Eminence, describe la eminencia de Dios. Términos que el ser humano puede usar para describir Dios en el último grado, the ultimate level. Que describe su omnipotencia. Pero the affirmation one is the one that what he is, but that is like to the next level. Exactly. Esto describe el Dios en el último grado. Entonces, vía de afirmación, describe declaraciones específicas sobre el carácter de Dios. Amén. Amor, fiel, misericordioso. ¿Okay? Esos son 3 términos que la iglesia, nosotros, hemos usado históricamente para describir a Dios. ¿Por qué? Porque la meta de la iglesia es ¿qué? Conocer más a Dios. Porque usted cree que el conocimiento de Dios nos beneficia. Oh, claro que sí. El conocimiento de Dios beneficia a uno mismo. Y si Dios quiere que lo conozcamos, es porque Dios quiere que nosotros nos beneficiemos de ese conocimiento. Que seamos bendecidos. O como dice Mateo, Jesús en el libro de Mateo, bienaventurados. ¿Verdad? El punto principal es que aunque en lo humano somos limitados y no podemos comprender a Dios por completo, tenemos formas significativas de hablar de Él. Dios se ha dirigido hacia nosotros en nuestros propios términos humanos, con el fin de que podamos conocerlo más, aunque no podemos conocerlo por completo. ¿Amén? Y por eso vemos que Dios en toda su palabra, vemos a Dios usando el lenguaje ¿qué? Antropomórfico. Amén. Amén.